A veces la vida de una figura pública parece brillar tanto que resulta imposible imaginar que detrás de esa luz pueda existir cansancio, dolor o soledad. Maite Perroni, con su carisma, su mirada cálida y su trayectoria tan conocida, se convirtió durante años en un símbolo de fuerza, disciplina y encanto. La mayoría de personas la observan desde lejos y creen que su vida es perfecta. Una carrera consolidada, millones de seguidores que la admiran, oportunidades constantes, estabilidad familiar y la imagen de una mujer que lo puede todo. Sin embargo, como ocurre con muchos artistas que cargan los días con una sonrisa frente a las cámaras, existe un lado interno que pocos conocen y que ella misma había intentado guardar en silencio durante mucho tiempo. Pues en los últimos meses, un ambiente de incertidumbre y rumores comenzó a recorrer su nombre. Se hablaba de cambios en su estado emocional, de un agotamiento silencioso y de un dolor que cada vez se hacía más evidente para quienes realmente prestaban atención. Fue entonces cuando Maite decidió romper ese silencio que había guardado por años, un silencio lleno de emociones acumuladas, de palabras retenidas y de sentimientos que no encontraban espacio para salir. Pues su confesión no nació como un escándalo, ni como un intento de atraer atención, sino como un acto profundamente humano. Dijo que, aunque muchos la imaginaban feliz y estable, la verdad era que por dentro sentía un peso que la acompañaba desde hace tiempo. Expresó que su vida emocional se había convertido en un terreno difícil de transitar. Lo que más sorprendió fue su sinceridad al hablar de su sensación de tristeza constante, esa tristeza que no siempre se detecta a simple vista, pero que se refleja en pequeños gestos, en miradas perdidas, en noches sin sueño y en días que parecen más largos de lo normal. Uno de los puntos que generó mayor impacto fue cuando mencionó que su esposo, a pesar del cariño que existe entre ellos, no siempre le brindaba la atención emocional que ella necesitaba. No lo acusó, no lo señaló, simplemente admitió algo que muchas personas viven en silencio, el dolor que provoca sentir que la persona que está a nuestro lado no logra ver lo que está pasando dentro de nosotros. En sus palabras había una mezcla de melancolía, sinceridad y cansancio, una sensación que traspasó a todos los que la escucharon y que rápidamente provocó conmoción. Maite relató que no buscaba culpables, al contrario, hablaba desde la honestidad de alguien que se sabía profundamente sola en momentos en los que hubiera dado cualquier cosa por un abrazo sincero, por una conversación más larga, por una mirada atenta que le hiciera sentir que alguien entendía lo que estaba viviendo. Esa soledad emocional no está ligada a la falta de compañía, sino a la falta de conexión, a la ausencia de un espacio donde expresarse sin filtros, sin miedo a ser malinterpretada o juzgada. Pues los rumores que surgieron después de su confesión no hicieron más que aumentar la intriga. Muchos se preguntaban qué estaba sucediendo realmente detrás de puertas cerradas, por qué ella, que parecía tenerlo todo, estaba atravesando un periodo tan difícil. Algunos hablaron de distanciamiento en su relación, otros mencionaron presiones laborales, compromisos interminables, agotamiento emocional y una vida tan llena de responsabilidades que no dejaba tiempo para respirar. Sea cual sea la causa exacta, lo cierto es que su sinceridad abrió una conversación que pocas figuras públicas se atreven a iniciar, la conversación sobre lo que significa sentirse triste aun cuando el mundo cree que se es feliz. Y lo más impactante de su relato fue la forma en que explicó la carga emocional que venía arrastrando. Dijo que había días en los que se miraba al espejo y no reconocía la fuerza que solía tener. Días en los que se sentía desbordada, no por un evento en particular, sino por una acumulación de pequeñas tristezas que parecían no tener espacio para resolverse. Su relato no era dramático, sino profundamente humano. Ella explicó que había aprendido a fingir estar bien porque la gente a su alrededor esperaba verla siempre fuerte, siempre sonriente, siempre lista para el siguiente paso de su carrera. Habló también del aislamiento emocional que siente alguien cuando su vida está expuesta al público. Dijo que, paradójicamente, mientras más personas la seguían, más sola se sentía en ciertos momentos. Explicó que la atención pública puede resultar abrumadora cuando internamente se lucha por mantener el equilibrio. La presión por cumplir con expectativas externas había comenzado a desgastarla, y eso, combinado con la falta de apoyo emocional en su entorno más cercano, la llevó a un punto en el que sintió que necesitaba detenerse, respirar y compartir su verdad. Todo esto hizo que su confesión causara un impacto inmediato. No porque revelara un escándalo, sino porque mostró una verdad que muchos reconocen en silencio: la tristeza también puede vivir en los corazones de quienes parecen más fuertes. Y Maite, con su sinceridad, recordó al mundo que ser una figura pública no te protege del dolor emocional, ni te exime de sentirte incomprendida o sola. Las personas quedaron tan sorprendidas porque ella siempre había sido vista como una mujer estable, segura y brillante. Pero detrás de esa imagen había una persona que estaba aprendiendo a cargar con una realidad que a veces dolía más de lo que podía expresar.
Su voz temblorosa, sus palabras llenas de honestidad y esa mezcla de vulnerabilidad y valentía fueron suficientes para generar empatía en miles de personas que de inmediato conectaron con lo que estaba diciendo. No era fácil admitirlo. Una mujer que había construido una carrera impecable, que había enfrentado críticas, proyectos, cambios y presiones, se estaba mostrando en su versión más frágil. Y esa fragilidad, lejos de restarle valor, la hizo más humana que nunca. La sinceridad con la que habló reveló que incluso las celebridades necesitan ser escuchadas, acompañadas y comprendidas. Nadie es inmune a los desafíos emocionales. Nadie está exento de sentir tristeza. Maite explicó que parte de su dolor venía de sentir que había perdido comunicación con la persona que más esperaba que estuviera a su lado. Dijo que, aunque su esposo no tenía mala intención, simplemente no lograba ver el nivel de tristeza que ella estaba viviendo. Y eso fue lo que más la afectó, no sentirse vista. No sentirse entendida, no sentirse acompañada emocionalmente. Esa sensación, tan común y a la vez tan silenciosa, es una de las que más duelen, porque hace que uno se pregunte dónde está el punto exacto en el que la conexión se empezó a romper. Pues su revelación no buscaba generar polémica, buscaba liberar un peso, buscaba respirar, buscaba sanar, y en esa sinceridad tan cruda, tan humana y tan necesaria, dejó ver una verdad que muchos habían pasado por alto, incluso quienes parecen tenerlo todo pueden estar luchando por dentro. Pues a lo largo de su vida, Maite Perroni ha demostrado ser una mujer fuerte, disciplinada y resiliente, pero esa fortaleza no ha venido sin heridas profundas. Ella misma ha reconocido que detrás de su sonrisa cálida y de la imagen pública que tantas personas admiran, existen momentos que han marcado su corazón con un peso difícil de ocultar. Varias situaciones a lo largo de los últimos años han significado verdaderas tragedias emocionales para ella. La presión constante de su carrera, la exigencia siempre creciente, los rumores que parecían no terminar y, sobre todo, la sensación de sentirse sola aún estando acompañada, y uno de los aspectos más dolorosos que ha atravesado es la distancia emocional que siente dentro de su matrimonio. Aunque respeta profundamente la relación que ha construido, no ha podido evitar admitir que su esposo, absorbido por sus propios compromisos y su ritmo de vida, ha dejado espacios vacíos que para ella son imposibles de ignorar. No es que él no la quiera, sino que muchas veces no logra comprender el nivel de sensibilidad, desgaste y cansancio emocional que Maite acumula en silencio. Ese desbalance la ha llevado a noches de incertidumbre, donde se pregunta en qué momento la conexión comenzó a desvanecerse. Y las tragedias que menciona no son acontecimientos extremos o escandalosos, sino esos golpes silenciosos que lastiman sin hacer ruido. La sensación de que su esposo ya no le toma la misma importancia que antes es uno de ellos. Para Maite, la atención emocional es vital, especialmente en momentos donde el mundo exterior parece demandarlo todo de ella. Cuando llega a casa esperando refugio y encuentra distancia, esa ausencia se vuelve un eco que la acompaña incluso en los días más brillantes. Ese vacío, repetido una y otra vez, termina por convertirse en una herida profunda. En su vida personal también ha lidiado con la presión de ser un rostro público. Todo lo que vive se amplifica, se analiza, se comenta. Muchas veces siente que no puede expresar su tristeza sin que sea interpretada como un escándalo. Esa falta de libertad emocional la ha llevado a guardar silencio cuando más necesitaba hablar. Pues durante mucho tiempo intentó seguir adelante como si nada ocurriera, creyendo que su responsabilidad era mantenerse firme y no demostrar debilidad. Pero llegó un momento en el que su cuerpo y su mente ya no pudieron sostener ese peso. Se cansó de sonreír cuando quería llorar, de mostrarse fuerte cuando estaba agotada, de seguir en movimiento cuando lo único que necesitaba era detenerse un instante y respirar. Según esa tristeza que la acompañaba no surgió de un solo evento, sino de muchas pequeñas situaciones que, sumadas, formaron una montaña difícil de escalar. La falta de atención de su esposo, los días de incomprensión, las horas en las que se sentía invisible en su propia casa, las veces en las que necesitaba una palabra de apoyo y no llegaba, todo eso fue dejando marcas. No eran gritos ni peleas lo que la herían, sino la indiferencia silenciosa. Lo que más le pesó fue darse cuenta de que estaba entregando mucho más de lo que recibía. Ella había sostenido la relación, había sido paciente, había hecho sacrificios, pero al final comenzó a sentir que nadie notaba su cansancio. Esa sensación de darlo todo sin recibir el mismo nivel de energía emocional es una de las experiencias más dolorosas para cualquier persona. Y en su vida personal también ha enfrentado momentos de pérdida, decepciones profesionales que no pudo compartir con la libertad que hubiera querido y momentos en los que el mundo parecía exigirle perfección cuando por dentro estaba luchando por mantenerse en pie. La tristeza se acumuló hasta convertirse en una compañera constante, una presencia que ella intentaba disimular, pero que terminaba apareciendo en sus ojos cada vez que se quedaba en silencio. Pues sin embargo, dentro de toda esa lucha emocional, hay algo que caracteriza a Maite,
su capacidad de reflexionar, de analizar lo que siente y de reconocer que merece ser escuchada. Su decisión de hablar, de aceptar que estaba sufriendo y de buscar un espacio para ser entendida, abrió una nueva etapa en su vida. No porque los problemas desaparecieran de inmediato, sino porque finalmente dejó de culparse por sentirse triste. Para ella, admitir que su esposo casi ya no le toma importancia no fue una acusación, sino un acto de sinceridad. Fue reconocer que necesita más, que tiene un corazón sensible y que merece una relación donde exista comunicación real. Fue también aceptar que su vida personal necesita atención, cuidado emocional y una reconstrucción profunda. Pues la suma de estas tragedias silenciosas, la incomprensión, la distancia, la presión, el cansancio emocional no solo la entristecieron, sino que también la hicieron reflexionar sobre qué significa realmente estar bien. Aprendió que no basta con mantener una imagen fuerte, que el verdadero bienestar nace del equilibrio entre lo que uno da y lo que recibe, de contar con personas que sepan escuchar y acompañar, y de reconocer que todos, incluso quienes brillan frente al mundo, pueden sentirse rotos por dentro. A medida que Maite comenzó a reconocer internamente todo aquello que había cargado durante años, también empezó a darse cuenta de la cantidad de emociones que llevaba acumuladas sin permitirse procesar. Era como si hubiera estado guardando cada pequeño dolor en un rincón de su corazón, esperando el momento adecuado para enfrentarlo, pero ese momento nunca llegaba. Y cuanto más lo postergaba, más se convertía en una montaña que pesaba sobre su día a día. Uno de los aspectos más difíciles de su vida personal fue asumir que la tristeza no había llegado de un día para otro. Había sido un proceso lento, silencioso y casi imperceptible. Comenzó con pequeños gestos, respuestas cortas en casa, conversaciones que ya no tenían la misma profundidad, silencios prolongados durante las cenas, miradas que antes estaban llenas de complicidad y que ahora parecían distraídas. Y en esos momentos, Maite intentó buscar soluciones. Se esforzó por recuperar lo que sentía que se estaba perdiendo, trató de abrir espacios para dialogar, para reconectar, para rescatar esa atención que antes llegaba de manera natural. Sin embargo, cada intento parecía chocar con la barrera del cansancio, de la prisa, o de la simple falta de tiempo. Su esposo, aunque no tenía malas intenciones, estaba tan enfocado en sus propias responsabilidades que no logró ver el dolor que ella trataba de esconder detrás de su sonrisa amable. Y fue ahí donde comenzó la parte más triste para ella, descubrir que no basta con amar a alguien para sentirse acompañado. A veces, incluso dentro de una relación estable, puede nacer una soledad profunda cuando la conexión emocional ya no fluye como antes. Ese tipo de soledad es una de las más duras, porque se vive en silencio. No hay peleas escandalosas ni discusiones abiertas, es un vacío tranquilo, pero que duele mucho más porque no tiene palabras claras para explicarlo. Pues la tragedia de su vida no fue un gran evento dramático, sino esa sucesión constante de días donde sentía que daba lo mejor de sí sin recibir el mismo nivel de energía emocional a cambio. Ella necesitaba ser escuchada, pero sus palabras parecían perderse en el aire. Quería un abrazo inesperado al final del día, pero las rutinas terminaban apagando esos gestos. Anhelaba un «¿Cómo estás?», que fuera sincero y paciente, pero muchas veces la respuesta llegaba de manera automática, sin preguntar realmente qué estaba pasando por dentro de ella. En su carrera, Maite siempre había recibido aplausos, cariño, atención y reconocimiento. Pero en su vida personal, esos vacíos se fueron convirtiendo en heridas emocionales que nadie podía ver. El contraste entre lo que el mundo percibía de ella y lo que realmente sentía por dentro comenzó a hacerse cada vez más pesado. Era como vivir dos vidas paralelas, la versión pública, fuerte, brillante y exitosa, y la versión íntima, cansada, sensible y deseando un respiro. Además, la presión externa no ayudaba. Los rumores comenzaron a aumentar. La gente hablaba sin conocerla, inventaba situaciones, agregaba tensión donde ya había suficiente dolor. Todo eso la obligaba a mantener una compostura que cada vez le costaba más sostener. Imaginaba que si mostraba su tristeza, muchos pensarían que estaba exagerando, que no tenía razón para sentirse así, que alguien con su nivel de éxito no debería experimentar emociones tan profundas. Incluso en los días buenos, cuando recibía mensajes de admiración de sus seguidores o cuando lograba un proyecto importante, había algo dentro de ella que seguía faltando. No era fama, no era dinero, no era reconocimiento. Era compañía emocional, era sentirse entendida, era saber que al final del día, en su espacio más íntimo, había alguien dispuesto a escuchar su verdad sin minimizarla. Pues con el tiempo, Maite comenzó a observar su vida desde una perspectiva más amplia. Se dio cuenta de que muchas de las tragedias que la habían marcado no estaban relacionadas con grandes catástrofes, sino con la falta de sensibilidad emocional en momentos decisivos.
Recordó situaciones en las que había pasado por momentos difíciles y había deseado tener una conversación profunda con su esposo, pero él no supo detectar lo que ella necesitaba. Otras veces, cuando estaba triste y necesitaba apoyo, él estaba distraído, ocupado o simplemente no comprendía la magnitud de sus emociones. Y ese tipo de experiencias se van acumulando. No hieren de inmediato, pero con los meses, los años, terminan por crear una distancia que duele más que cualquier discusión directa. Ese fue el origen de su mayor tristeza, sentir que, aun queriendo y cuidando su relación, el vínculo emocional estaba desgastándose poco a poco. Y a pesar de todo esto, Maite no buscaba culpar. Ella es una mujer que entiende que las relaciones pasan por etapas, que las personas también se cansan, y que la vida cotidiana puede desgastar incluso las historias más fuertes. Pero también comprendió que su tristeza no podía seguir guardándose en silencio. Por eso decidió hablar, reconocerse vulnerable y aceptar que necesitaba más apoyo del que estaba recibiendo. Esta aceptación, aunque dolorosa, marcó un punto importante en su vida. Fue el inicio de un proceso de autoconciencia, donde comenzó a preguntarse qué merecía realmente, qué necesitaba para recuperar su estabilidad emocional y qué cambios debía hacer para volver a sentirse en paz consigo misma. Para ella, sentirse vista y escuchada dejó de ser un deseo, para convertirse en una necesidad fundamental. Y ese reconocimiento fue clave, porque le permitió empezar a reconstruirse desde adentro, sin ignorar sus emociones, sin minimizar lo que sentía y sin seguir escondiendo el peso que llevaba sobre los hombros. Esperemos que te haya gustado este tipo de video, déjanos tu comentario, vale muchísimo.